Vamos a recibir entonces ahora a Mayra Caballero. Mayra es licenciada en Ciencias Ambientales, es técnica superior en conservación, uso y control de los recursos naturales, es diplomada en Derecho Ambiental y entomóloga. Mayra se desarrolla actualmente como encargada del área de conservación, investigación y extensión de la Reserva Natural Urbana de Morón. También es voluntaria del programa Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre y Aves Argentinas y es guía e intérprete ambiental escolar. Con más de 6 años de experiencia en temas ambientales y de conservación de la biodiversidad, participa como disertante en jornadas, capacitaciones, referidas siempre a las gestiones protegidas, como el manejo de recursos naturales o las problemáticas ambientales, la biodiversidad, la entomología y el tráfico ilegal de fauna silvestre, siendo todos estos temas sus principales y de su especialidad. Mayra hoy nos va a compartir el rol de los asesores técnicos en proyectos educativos relacionados a la biodiversidad. Cómo acercarnos a la naturaleza en tiempos de pandemia. Bienvenida, Mayra. Bueno, muchas gracias, Estela, por la presentación. Sí me gustaría aclarar que todavía no soy licenciada, me falta un tiempito. Estoy en curso, ojalá que pronto lo sea. Así que bueno, voy a pasar a presentar la pantalla. Aguarden un momento. Perfecto. Bien. Voy a iniciar la presentación. A ver si se ve bien. Aguarden, ahí va, perfecto. Bueno, tengo el honor entonces de formar parte de este primer conversatorio sobre ambiente y agroecología. El tema entonces que me compete es justamente el que mencionó Estela, el rol de los asesores técnicos en proyectos educativos relacionados a la biodiversidad. ¿Sí? Y vamos a tratar también de darle un poco el enfoque al final sobre este tema de las pandemias, ¿no? Cómo acercarnos a la naturaleza, uno de los tantos desafíos que tenemos desde la educación y desde muchos otros ámbitos. Bien. Aguarden un momento. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es meternos un poco en esto de la biodiversidad, meternos en esto de del rol de los asesores técnicos. Les propongo que viajen conmigo a esta labor que yo hago con tanto placer y que disfruto tanto el compartir experiencias, intercambiar con distintos actores. Primero empecemos por los asesores técnicos, definámoslos. ¿Quiénes son? Bueno, los asesores técnicos son especialistas en determinadas temáticas, y cada uno con la propia. Aportan conocimientos que contribuyen tanto a la educación formal como a la no formal o a la informal, ¿sí? Es decir, el ámbito de aplicación es bastante amplio de donde pueden intervenir. Respecto específicamente a las ciencias naturales, son un campo bastante amplio de estudio, ¿sí? Por eso el tratarlo en profundidad requiere conocimientos que son adquiridos por experiencia y estudio especializado, ¿sí? ¿Cuál es el desafío actual que tenemos los especialistas o los asesores técnicos? Bien, en relación a lo educativo y lo laboral, el profundizar las temáticas que requieren cierto conocimiento técnico es un rol, es bastante imperioso y fundamental, ¿sí? A su vez, aquellos que tenemos este conocimiento técnico tenemos que saber comunicar de modo pedagógico y holístico, ¿sí? Trabajando en conjunto con otros educadores. Es decir, si bien nosotros quizás algunos sí son docentes, otros no, tenemos que tener un componente docente, tenemos que tener un enfoque pedagógico. ¿Por qué? Porque tenemos un rol de traductor, es decir, nuestro rol es, por un lado, conocer, interpretar y saber hablar en idioma científico, en idioma técnico, pero a la vez poder traducirlo y poder transmitirle esos conocimientos a personas que no están especializadas en esa temática particular, pero que sí desean introducirse en ella o aprender algo de la misma. Ahí el desafío, justamente. Entonces,
¿por qué se necesitan asesores técnicos? O sea, ¿cuál es la importancia o por qué viene bien en ámbitos educativos el contar con la colaboración de asesores? Bueno, por un lado, en el caso de la educación formal, la cuestión de las currículas. La currícula normalmente es muy amplia, no siempre llega a profundizar en temas de vital importancia, como por ejemplo la biodiversidad. Normalmente las currículas de ciencias naturales se enfocan más quizás en analizar las partes del sistema que en analizar los sistemas en su conjunto, es decir, la mirada más holística. Normalmente esto queda relegado quizás a los últimos años de la escolaridad y no se llega a profundizar demasiado por los tiempos, ¿no? Sobre todo ahora en esta situación actual en que vemos que también justamente todos los tiempos han sido cambiados. Bueno, por otro lado, el tema de la biodiversidad. La biodiversidad es un tema que requiere un enfoque justamente holístico, una comprensión de infinidad de relaciones entre organismos y su medio. Es decir, no solo analizar o estudiar a los individuos como tal, sino al conjunto de relaciones que hay entre ellos y que forman justamente al ecosistema en toda su gran variedad. Después también tenemos el tema de los objetivos de las instituciones. Las distintas instituciones, ya sean las académicas o los ministerios, etcétera, muchas veces tienen fines que no contemplan ciertos especialistas en su nómina, ¿sí? Si bien hay instituciones que sí lo tienen que tener, como por ejemplo los ministerios de Ambiente, de Agroindustria, etcétera, hay muchas que tienen otros fines que no las tienen o no las tienen contempladas. Entonces es necesario colaboración externa. Y por último, la realidad es que la biodiversidad es un tema complejo. Cualquier tema ambiental va a requerir un análisis completo y especializado. Por eso siempre es recomendable consultar a especialistas en esos temas para, sobre todo, evitar transmitir la información errónea, que es algo que pasa muchas veces, ¿sí? A veces yo he visto en medios de comunicación, por ejemplo, que hablan de temas ambientales y se nota verdaderamente que no fueron asesorados o que hablan sin saber realmente de lo que están hablando, y eso es un error en la comunicación y en el conocimiento que se transmite a las personas. Bueno, respecto al rol de los asesores técnicos, son muchos. Podemos sintetizarlos en algunos. Por ejemplo, en el caso de estar a cargo de un proyecto, por supuesto, su rol es de supervisar, es de tener la mirada amplia de todos los componentes de la situación. También tenemos que nuestro rol es el generar aportes que enriquezcan un proyecto, justamente esta pluralidad de miradas, ¿sí? El aspecto técnico no hay que verlo como algo negativo o tedioso, sino justamente como un apoyo fundamental para cualquier tipo de transmisión de conocimiento o actividad que se quiera realizar. Por eso también justamente el asesor técnico aporta especificidad, brinda un conocimiento específico y, por supuesto, de calidad. Esa es la clave para que sea bien transmitida y ejecutada la información. Después, por supuesto, algo clave, además de evacuar las dudas que puedan tener aquellos que no están familiarizados con el ámbito de expertise del asesor, también hay que escuchar. Esto es algo clave. Uno no puede ir a imponer sus conocimientos o a imponer su técnica sin antes hacerse del contexto, sin antes hablar con los protagonistas, entender las necesidades del grupo que le está pidiendo consultoría, ¿no? Que les pide asesoramiento, y siempre escuchar constantemente todo lo que ellos tienen para decir para luego ver dónde aportar para enriquecer el proyecto. ¿Bien? Por supuesto, también parte, en el caso de las cuestiones ambientales, es la concientización. Mucho de lo que quizás la gente no se da cuenta es por ignorancia en tal tema, quizás no sabe hasta qué punto sus acciones pueden perjudicar al ambiente, por eso es importante informarlos y concientizarlos. Como profesionales del ambiente es una responsabilidad que tenemos, un deber, y después, por supuesto, englobar todo esto en un enfoque holístico integrador es lo ideal. Esta imagen que van a ver ahora es de una de las disertaciones que di hace un tiempo. Yo dentro de mi trabajo, una de las cuestiones que hago es coordinar voluntarios en prácticas preprofesionales que les cuentan como experiencia para luego graduarse en sus carreras. Y les hice en esa disertación una pregunta mediante una aplicación que mi idea era qué esperaban ellos de una práctica preprofesional, es decir, qué esperaban ellos al venir a la reserva donde yo trabajo y al generar experiencia. Bueno, todas esas fueron las respuestas que me fueron dando. Las que están en más grandes son justamente las que se repitieron. Fíjense cómo
Entonces, en el medio, la más repetida fue aprender. No obstante, alrededor también tenemos muchas otras, fíjense, que hablan de experiencia, de predisposición, de cosas nuevas, de compañerismo, de cooperación, de compartir, de paciencia, herramientas, etcétera, ¿sí? Todo ahí que tiene que ver con algo que es un concepto que me parece que a veces algunos olvidan, pero que es clave, que es que el aprendizaje es un diálogo y no un monólogo, ¿sí? A eso vuelvo con lo de escuchar, además de hablar. Sí, el diálogo es eso, es un intercambio. No hay aprendizaje verdadero si no hay intercambio. Y nunca el que está frente a un grupo de personas hablando es el único que enseña, ¿sí? Siempre uno aprende. A mí me ha pasado cada vez que he dado una disertación, un taller, una capacitación, etcétera, siempre me llevo algo y siempre aprendo mucho, no solo del lugar al que voy y la gente con la que interactúo, sino también de mí misma. Entonces, yendo a el tema específico de las pandemias, ¿no? Cómo acercarnos en esta situación de aislamiento, en esta situación tan particular que ahora estamos viviendo. Sí, puse pandemias en plural, porque esta pandemia que estamos viviendo ahora no es la primera y probablemente no sea la última debido a la relación que el ser humano está haciendo con el ambiente, ¿sí? Ya ha habido otros antecedentes, además de este COVID, ha habido otro SARS, ha habido la fiebre porcina, etcétera, ¿sí? No obstante, quizás esta tuvo un alcance que le ha dado más importancia y nos ha hecho reflexionar más. ¿Sí? Esto justamente hay que verlo como una oportunidad para reinventarnos, para prestar más atención a cuestiones que antes relegábamos. La realidad es que históricamente las cuestiones ambientales han sido relegadas por los gobiernos, inclusive a veces por los ciudadanos también, porque no, de nuevo, no han llegado a ver la importancia de esto. Y ahora más que nunca es clave el revalorizar el conocimiento técnico y científico, que es un aliado en esta nueva normalidad. Digo nueva normalidad porque creo que ya muchos entendemos que estamos en este punto por la normalidad en la que estábamos y que no hay que volver a la normalidad, sino que hay que cambiar las cosas para hacerlas mejor. Bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para esto? Pues aportar un enfoque holístico e integrador, ¿sí? Primero que nada hay que pensar que somos naturaleza, ¿sí? Que el ambiente que nos rodea, el ambiente nos va a rodear siempre, estemos donde estemos en un bosque, estemos en una ciudad, estemos en un patio, ¿sí? Nosotros somos seres vivos y somos naturales. Históricamente, la currícula, la educación formal, se dividió en ciencias naturales y ciencias sociales, dividió a la naturaleza del ser humano, y hoy en día nos damos cuenta que eso quizás hay que cambiar el enfoque y que no es tan así, que nosotros somos seres vivos, somos parte del ecosistema y que además nuestro patrimonio cultural, nuestra cultura, deriva de nuestro patrimonio natural en el que estamos inmersos, ¿sí? Ahí viene el segundo punto, el tema de revalorizar, ¿sí? El de revalorizar este patrimonio y entender a su vez que las acciones que nosotros realizamos en el medio que nos rodea tienen consecuencias. Sin embargo, no hay que hacerlo desde una mirada fatalista. Hay que hacerlo, como dice en el tercer punto, desde un mensaje esperanzador, ¿sí? Para no frustrar a las personas. Hay que invitar a la acción, hay que hablar de lo que está mal, pero también de lo que se puede hacer para mejorarlo, ¿sí? Y ahí de nuevo el apoyo en la técnica y en el conocimiento para, y también apoyándonos siempre, por supuesto, en la concientización, en lo emocional, en el contacto que tiene el ser humano y la necesidad que tiene de naturaleza, ¿sí? Para ver qué cada uno puede hacer desde el lugar que le toca. Los voy dejando con esta reflexión, esta frase que me gustó mucho, que dice de Henry David Thoreau, que es: ¿qué hago yo en el bosque si estoy pensando en algo que está fuera de él? Justamente la idea es eso, es darnos cuenta que la naturaleza está, que nosotros somos naturaleza y que nuestras acciones repercuten en ella, y por eso como seres pensantes que somos es nuestra responsabilidad el remediar nuestros errores y el mirar hacia un futuro con otra mirada justamente más consciente. Así que los voy despidiendo diciéndoles que cada uno podemos hacer algo y que lo tenemos que hacer y que lo hagamos. Y una frase que me gusta mucho, que es la que
llevo tatuada en el alma y es la que me impulsa a hacer todo lo que hago y levantarme cada día, que es: seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Así que bueno, con esto les agradezco muchísimo por la oportunidad de estar en este conversatorio. Les dejo mis correos electrónicos por si tienen alguna duda y cualquier cosa igualmente aguardo en caso de que haya alguna pregunta que me quieran realizar. Les agradezco mucho.